Entonces, ¿dónde vino los 2 millones? En las mesas donde el número de votos es atípico, las mesas de los flash, de los votantes relámpago. Ahí sacó Duque 2 millones de diferencia. Entonces tenemos dos grandes cuestionamientos. Quizás el plebiscito por la paz no le dio el triunfo al no, y quizás Duque no ganó la presidencia. Bueno, les he explicado un modus operandi. Ahora, como la pregunta era cómo se controla. No, pues además de ese ya fue muy explícito. Un registrador permitiéndose votar con fotocopias para que Duque tuviera más votos que Petro. Pero el tema de cómo, del qué hacer, porque esto será materia de un debate. Y obviamente el registrador actual debe responder este tipo de inquietudes. Pero el qué hacer depende de la ciudadanía. En esas 53.000 mesas atípicas que están ahí registradas, donde el elector es relámpago, debe haber testigo electoral. ¿Cómo tenemos 53.000 testigos electorales? Pues depende de la ciudadanía. Pero ese testigo electoral no nos sirve si es a partir de las 4. Y empieza a contar ya cuando los relámpagos metieron el voto. No, tiene que estar pendiente de cuántas gentes entraron a votar efectivamente desde que comienza hasta que finaliza. Si ese resultado de gente física que entró a votar en una mesa es coherente con el que está en el formulario donde firma el votante. Si no es, entonces tiene que impugnar la mesa, porque aquí es donde está el núcleo fundamental del fraude en Colombia. Y no se usa solamente para presidencia, se usa para congresistas, se usa... De ahí es de donde salen ese tipo de círculos delincuenciales al interior de la registraduría que venden paquetes de votos. ¿Esos paquetes cuáles son? Pues estos. La suma total puede llegar a 2 millones, y 2 millones de votos determinan quién es mayoría en el Congreso o quién es presidente. Es decir, ese tipo de manejo de ese paquete electoral de cédulas que no tienen dueño y que votan a la manera de flash en muchas de las mesas de todo a lo largo y ancho del país, ese manejo electoral determina quién hace las leyes y quién gobierna Colombia. La única manera de frenar eso es con la ciudadanía, si se decide al cambio. Es decir, si tenemos 140.000 personas dispuestas a cuidar las mesas desde el momento en que se abren hasta el último momento en que se firman las actas y se cuenta, incluso después ya en los escrutinios, y sobre todo vigilando si el número de personas que entraron a votar en la mesa corresponde al que está en el formulario de asistentes y de número de votos de la mesa. Dejo ahí. Quedó la segunda, que era la seguridad, doctor Petro, la seguridad suya. No, pues eso también depende de la ciudadanía. También depende de la ciudadanía. Pues hablemos de Cali. Cali acaba de vivir un episodio intenso, llamémoslo así, intenso socialmente, con diversas características bastante complejas. No es una simple lucha de pobres y ricos, se cruzan una serie de complejidades en en toda la sociedad caleña. Lo primero que hay que decir es que debe reconstruirse el tejido social, que debe existir un pacto a propósito, digamos, porque por eso nosotros llamamos así el proceso que hemos iniciado, pacto,
pacto no es entre dos políticos, tres políticos, dos partidos, tres partidos. El pacto es en la sociedad. El verdadero pacto histórico que tratamos de impulsar es un pacto entre la sociedad, sabiendo que hay distancias, diferencias e incluso antagonismos que eliminan físicamente las personas. Ese pacto en Cali es fundamental. Yo diría, no solamente en Cali, yo diría que el occidente de Colombia necesita a profundidad un pacto social, porque están estallando diferentes ollas de presión. Pongamos un ejemplo. Entre más crece la población indígena arrinconada en los páramos, Cauca y parte del valle, arrinconada en los páramos, más crece la necesidad de esa población de tener tierra que permita comer. Las tierras en las alturas no son fértiles, y menos en los páramos, donde en realidad no se debería producir. Entonces, y ese conflicto empieza a vivirse como conflicto entre comunidades indígenas, guambianos, nazas, por ejemplo. Empieza a vivirse como conflictos interétnicos, comunidades afros, comunidades indígenas, comunidades mestizas, comunidades afro, cruzado por otra complejidad, que es el uso geográfico del territorio para actividades clandestinas, y de una apropiación de la tierra fértil en manos de un número muy pequeño de personas. Eso se llama una olla de presión. En Cali también estamos presenciando lo mismo, desde otra perspectiva. Vemos una Cali donde, como en Colombia, pero más profundamente que en Colombia, la juventud es excluida. No hay una actividad económica, no hay una estructura económica en la región que permita la inclusión de la población toda en una espiral de prosperidad. Tenemos una estructura económica que sí da una prosperidad para unos núcleos poblacionales, legal, otras ilegales, pero en general la mayoría de la población está excluida. No es solamente el problema de Cali, cualquier municipio rodeado de cañaduzales siente esa exclusión. Y en Cali se vive sobre todo en un sector social específico que es la juventud pobre de Cali. Por otro lado, una capa blanca racialmente, heredera, digamos, en la historia de quienes fueron los dueños y son los dueños de la economía, que ha variado en el tiempo, pero ustedes saben que se cimentó en la esclavitud en un inicio. Y entonces ese abismo se volvió violento, se transformó en violencia, y lo que vio Cali en los últimos meses fue esa violencia, utilizada de diversas maneras. En Ciudad Jardín incluso hubo reuniones con funcionarios del Estado en donde se habló de asesinatos. Parte, y hay que agradecerle a esos habitantes de Ciudad Jardín que asistieron a esas reuniones y se retiraron, porque esa es digamos, la conducta que hay que seguir, pues terminaron en una violencia que empezó a convertirse en una violencia generalizada. Bueno, ¿cuál es la solución a eso? Pues no la continuidad de la confrontación cada vez más violenta y con unas derivas que podrían asimilar el territorio a lo que ha sucedido en El Salvador, por ejemplo, o ciudades como Río de Janeiro o Sao Paulo, donde literalmente los abismos sociales son insalvables y violentos, sino a través de un pacto. Es el momento de un pacto. Es el momento de responsabilidad de fuerzas políticas, de
quienes han tenido los privilegios en la ciudad, por la historia, en cierta forma de la organización popular misma, de la organización juvenil, que debe llevar el proceso, en lugar de la confrontación total, hacia las posibilidades de un pacto real. Pero un pacto real no es un discurso. Un pacto real, como decía Santos siendo presidente, el amor está en el presupuesto. Pues es así. Está en el dinero, en la posibilidad de acceder a la riqueza o de poder construir riqueza. Y de eso trata un pacto social en Cali. O sea, cómo la juventud caleña puede tener una posibilidad de vivir con dignidad en un mundo quizás diferente al que nosotros vivimos. Esa es la seguridad.